que es un componente proteico de elevado peso molecular, está presente entre las estructuras terciaria y cuaternaria. Estos se caracterizan por tener propiedades características como ser, por ejemplo, son específicas. ¿Qué quiero decir eso? Que una enzima tiene su acción sobre una determinada molécula o sobre un determinado espacio. Por ejemplo, la glucosa transferasa va a ir a actuar sobre la glucosa. Esa es su especificidad que tiene de reacción. Otra actividad que tiene la enzima es que su función es que va a ir a actuar en pequeñísimas cantidades, ya es completamente activa, en pequeñas cantidades. Otra propiedad que tienen las enzimas es que, por ejemplo, esa glucosa 6-fosfatasa, si actúa sobre la glucosa, no quiere decir que se va a ir a producir su pérdida de la enzima. Ella vuelve a su estado normal para seguir esperando otra molécula de glucosa y seguir actuando. ¿Eso qué me quiere decir? Que esta enzima no se destruye, no es irreversible, es reversible. Es decir, que vuelve a tener su gran acción o actividad. ¿Ya? El sustrato. ¿Qué viene a ser el sustrato? Es una molécula orgánica o inorgánica. Ese sustrato, les doy como ejemplo, puede ser una glucosa, puede ser un hidrato de carbono, puede ser una proteína, puede ser un lípido, esa vendría a ser el sustrato. Pero aparte de eso, si ustedes se pueden fijar, ahí lo tenemos a la enzima que va a ir a actuar sobre el sustrato. Esa enzima y el sustrato, cuando se unen, no se unen por sí sola. Tiene que haber una parte central de unión. Esa parte central de unión es como un imán que va a atraer la enzima y el sustrato. Y a ese componente se denomina centro activo o sitio activo. ¿Por qué? Porque está atrayendo todo el tiempo a la enzima y el sustrato. Siempre tiene que estar presente ese componente para que se produzca la reacción química enzima-sustrato. ¿Ya? De otra manera, no va a haber esa actividad que yo quiero que se produzca, esa actividad de unir el sustrato con la parte de la enzima. Si ustedes pueden fijarse, en la parte central es donde se encuentra el centro activo. Ese centro activo es como un imán que les estoy hablando, que atrae directamente a la parte del sustrato. ¿Ya? Siempre va a estar presente, ya sea en la parte central, en la parte más alejada, pero él ya va a estar presente ahí para poder realizar el encuentro enzima-sustrato, como pueden ver ustedes ya como reacción. ¿Se dan cuenta? Va a ir a formar ese complejo enzima-sustrato, pero no por sí solo, sino que necesita ese centro de atracción, ese centro activo que se encuentra en la parte central de la enzima, y de esa manera, por ejemplo, es como les digo yo, que la enzima no se está modificando, no se está alterando, queda libre una vez que ya ha actuado con ese sustrato, queda libre ¿para qué? Para volver a producir otra vez su reacción con otro sustrato. Y sigue el ciclo hasta que termina durante todo el día las reacciones con todo lo que nosotros consumimos. Todo el tiempo se va activando ese componente enzimático. ¿Ya? Luego tenemos el tercer componente que viene a ser los cofactores o coenzimas. A ver, acuérdense ustedes a quién hemos dicho como ejemplo cada vez que yo les pongo los cofactores o coenzimas. ¿A quién lo tenemos como ejemplo? Acuérdense que varias veces yo les hablaba de eso. ¿A las vitaminas? Vitaminas. ¿Cuáles de las vitaminas?
A las del complejo B. A las del complejo B. ¿Qué dijimos que hacían estas vitaminas? ¿Qué dijimos que hacían estas vitaminas? Colaboran para metabolizar los hidratos de carbono, los lípidos, proteínas, etcétera, para que... Es decir, que iban y colaboraban a todo este componente enzimático, o sea, todo el componente de las enzimas eran colaboradores, activadores del sistema metabólico para que se complete con todo el proceso del metabolismo de las moléculas orgánicas, ¿no ve? Y en ese caso ayudaban, o sea, estaban presentes ahí esos cofactores y producían una gran actividad de ayudadores. También estos eran de naturaleza proteica, pero se caracterizaban por tener bajo peso molecular, no era como una enzima que tenía elevado peso molecular. Aparte de esto, también tenemos a estos cofactores o coenzimas que muchas veces no solo vamos a tener como colaboradores o coenzimas a las vitaminas, también tenemos otros tipos de componentes como ser, por ejemplo, el NAD, el FAT, que son componentes muy importantes de cofactores y colaboradores que ayudan a la actividad de las enzimas. ¿Ya? Luego tenemos el último componente que vienen a ser los activadores, como su nombre indica, son activadores que son de naturaleza inorgánica. Ahí tenemos, por ejemplo, iónicos y no iónicos. En ese caso van a ser elementos químicos, como ser, por ejemplo, el zinc, el magnesio, el calcio. También tenemos al cobalto, al níquel, que van a ir a través de sus cargas positivas y negativas, ayudan a que se produzca el encuentro enzima-sustrato, ¿ya? Y ahí van a ir a producir una gran actividad sobre la parte enzimática. Estos activadores también tienen la misma actividad que tienen los cofactores, de colaborar para que se produzca más, cuando tenemos una deficiencia de algunos componentes, ellos ayudan a que se produzca el encuentro enzima-sustrato. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no hay pregunta, ahí vamos a quedar para darles el lunes toda esta parte sobre algunos tipos de unión que tienen las enzimas con el sustrato. Ya no quiero empezar esta parte porque es más, es muy amplia. Voy a quedar a la cuarta parte del avance. Entonces, para no quedar así, el lunes directamente le doy toda esta parte y alguna otra cosita más, que casi ya vamos a terminar el tema de nuevo. Y no se olviden que ya hemos terminado los anteriores temas, que ya tenemos una deuda de un examen más. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a quedar, si no tienen preguntas sobre el tema, y nos vemos el día martes, perdón. Hasta luego, chicos. Bueno, hasta luego, doctorita. Hasta luego, doctora. Doctora.